Buenas tardes, hermanos, bienvenidos a Evolución TV. Estamos ya una vez más con ustedes a través de este programa y bueno, pues me he dado la tarea de darles la bienvenida, pero pues también para darles un lamentable aviso. Como lo teníamos programado de estar teniendo nuestras reuniones domingo tras domingo, solamente lo vamos a tener este domingo. Ahora mismo que usted está viendo este video, nosotros en la iglesia estamos teniendo ya nuestro programa dominical. Pero pues tristemente, hombre, recibimos la noticia por parte de la administración en la que pues se nos pedía volver a la situación o hacerlo con los protocolos antes mencionados, y esto pues para nosotros realmente es muy incómodo por la cantidad de gente que tenemos, no queremos dejar nadie afuera. Así es que, hermanos, pues les doy la bienvenida, pero también la triste noticia que Maná vuelve a cerrar sus puertas, no habrá servicios presenciales. Estamos pensando en alguna otra forma de poder realizarlo, pero les estaremos comunicando a través de este medio. Hermanos, espero que puedan comprender la situación. Hay cosas que van más allá de nuestras manos. Precisamente la predicación que ya previamente hice y que van a escuchar más adelante, habla un poquito acerca de esto que está pasando. Entonces les invito, mis hermanos, a que sigamos adelante, sigamos agarrados de la fe en Cristo Jesús. No se suelte, hermano, vendrán tiempos difíciles, tiempos duros, pero lo único que nos podrá sacar adelante es nuestra fe en Cristo Jesús. Sin más preámbulos, hermanos, les doy la bienvenida y comenzamos este programa que estaremos transmitiendo como regularmente lo hacemos, domingo tras domingo a las 2 de la tarde. Dios me los bendiga. Porque Él ha prometido que siempre te sustentará.
que puede darte la victoria. Y aunque se levante como un río el enemigo, tú no temas ni desmayes, porque Dios está contigo. Él es fiel a su palabra y su diestra siempre te sustentará. Sigue hacia adelante, no detengas tu camino, no le temas al gigante, porque Dios está contigo. Es el Todopoderoso y en su nombre tú eres más que vencedor. Y aunque se levante como un río el enemigo, no temas ni desmayes, porque Dios está contigo. Él es fiel a su palabra y su diestra siempre te sustentará. Sigue hacia adelante, no detengas tu camino, no le temas al gigante, porque Dios está contigo. Es el Todopoderoso y en su nombre tú eres más que vencedor. Tú eres más que vencedor. Oh, tú eres más que vencedor. Oh, tú eres más que vencedor. El tema que acabas de escuchar se llama Más que Vencedor. Y yo quiero darte unas palabras. Tal vez estarás pasando por un tiempo de dificultad, de aflicción, pasando por un valle de sombra y de muerte. Pero quiero decirte que el Señor está de tu lado. Sigamos confiando en el Señor, en que sus promesas son perfectas para nuestras vidas. Y yo quiero leer un pasaje de la Biblia que se encuentra en Isaías 54:17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. No hay más que seguir confiando en las palabras del Señor Jesucristo y seguir luchando día con día, porque tú y yo somos más que vencedores. La historia de la Biblia inicia en un jardín donde Dios y los hombres viven juntos. Y los autores bíblicos quieren que consideremos este jardín como una especie de templo. La parte superior es el lugar más sagrado, el lugar santísimo, donde la presencia de Dios es más intensa. Y es ahí donde está el árbol de la vida. Entonces, ¿qué sucede con este árbol? Pues representa la vida de Dios y el poder creador que es hecho accesible a otros. De hecho, el primer mandato de Dios es que los humanos coman de todos los árboles, incluyendo este árbol. O sea que estarías ingiriendo la vida misma de Dios. Eso está bien intenso. Sí, esta comida transforma a quienes la coman, o usando las palabras del relato, da vida eterna. Ok, pero de camino al árbol de la vida, los humanos tienen que pasar por otro árbol llamado el árbol del conocimiento del bien y el mal. Y Dios dice que comer de este árbol te matará. ¿Cómo lo hace? Bueno, este representa el tomar la autoridad para hacer lo que está bien a tus propios ojos. Y cuando los humanos lo hacen, Produce relaciones rotas, la violencia y muerte. este es el asunto. Los dos árboles son hermosos, pero uno es un falso árbol de la vida. Y los humanos toman de este árbol falso. Y son desterrados del jardín. Lo que nos trae la pregunta, ¿puede alguien volver al árbol de la vida? Pues más adelante en la historia nos encontramos con un hombre llamado Moisés, y él se encuentra con Dios en un árbol del desierto, en la cima de una montaña. Ah, quieres decir en la zarza ardiente, donde a Moisés se le dice que está pisando una tierra santa. Sí, se trata de una planta en una montaña irradiando la vida y el poder de Dios, justo como el árbol de la vida. Y Dios le dice a Moisés que traiga a su pueblo a esta montaña para establecer un pacto. Y este pacto les obligará a tomar una decisión. ¿Seguirán a los dioses que ellos crearon o recibirán la vida del Dios verdadero? Y en este momento de la historia, ellos dan su lealtad a un ídolo.
Y este es solo el primero de muchos. La historia sigue mostrándonos cómo generación tras generación se van detrás de los ídolos creados por ellos mismos. Y estos ídolos usualmente son colocados en lugares altos, como en árboles hermosos. Pero son falsos árboles de vida que llevan al pueblo hacia la autodestrucción, el exilio y la muerte. Es como si el agarre de la muerte sobre nosotros es demasiado fuerte para resistirlo. ¿Acaso hay esperanza? Pues vayamos ahora a la historia de Jesús. Él vino a anunciar que la vida eterna de Dios estaba disponible una vez más a través de Él. Así que Jesús piensa de sí mismo como si Él fuera el árbol de la vida. Sí, eso es lo que Él quiso decir cuando dijo que Él es la vid que trae la vida de Dios al mundo. Y Jesús invitó a las personas a comer de Él. Sí, Él estaba invitando a las personas a confiar en Él y a ser transformados por su vida. Pero Jesús puso en evidencia cuán corruptos son los humanos y cuánto aman los falsos árboles de vida. Así que Jesús les presentó a las personas una nueva oportunidad de escoger entre la vida y la muerte. Y esta vez, ellos no solo eligieron la muerte, ellos también eligieron atacar a aquel que sostiene la vida. Sí, Jesús es llevado al tope de una colina donde Él muere en un madero. La cruz es el triste y violento resultado del deseo de la humanidad de hacer lo que nos parezca bien a nuestros propios ojos. El árbol de la vida ha sido vencido por el poder de la muerte. Bueno, así parece, pero Jesús dijo que Él era la semilla de la vida de Dios, que Él moriría en el suelo, pero que luego crecería para ser un árbol que daría mucho fruto. Así que para vencer a la muerte, Jesús pasó a través de ella. Y ahora, este nuevo árbol de la vida está frente a todos nosotros. Podemos comer de él, pero esto implicará pasar por la muerte tal como Jesús, permitiendo que muera nuestra vieja manera de ser humanos, para que una nueva humanidad crezca en su lugar. Sí, Jesús dijo que Él es la vid y nosotros los pámpanos. Así que no solo comes de este árbol, sino que se nos invita a ser parte de él, ayudándole a producir su fruto para que su vida y su amor puedan esparcirse a los demás a través de nosotros. Y por tanto, la historia de la Biblia termina en un nuevo jardín, el cual es también una especie de templo con el árbol de la vida en su centro, proveyendo sanidad y vida para todos los que elijan comer de él. Debió haber sido el día más emocionante de nuestras vidas. Estábamos esperando un bebé e íbamos al hospital para el primer examen médico. Pero cuando llegamos allí, nos dijeron que había un problema. Ya llevábamos esperando como 10 años para poder tener un bebé y de pronto supimos que estábamos esperando un bebé. Nos dijeron que este feto no iba a crecer apropiadamente porque tenía problemas con su esqueleto, lo que significa que no iba a haber suficiente espacio para que los pulmones se desarrollaran apropiadamente, lo que significaba que aunque el embarazo se llevara a término y el bebé naciera, no iba a poder respirar. Así que pasamos meses y meses yendo y viniendo del hospital y de recibir malas noticias tras malas noticias. No teníamos respuestas, no sabíamos qué estaba causando el problema y los doctores no podían darnos una explicación clara de la razón por la cual esto estaba pasando. Solo sabíamos que no todo estaba como debería. Supongo que cuando sientes que tu fe no está lo suficientemente fuerte, es tan reconfortante saber que tienes gente a tu alrededor que te ayude a estar de pie. Y eso fue asombroso, el poder ver gente que lloraba con nosotros y reía con nosotros y que nos daban aliento. Gente que tenía esperanza y fe por nosotros. Así que llegamos a esta intervención
Ya cerca del nacimiento, sin saber qué esperar, el doctor dijo: cuando el bebé muera, ¿les gustaría que lo dejáramos en la habitación con ustedes o les gustaría que lo lleváramos a la habitación del lado? ¿O quieren que lo llevemos a un hospicio que queda al final de esta misma calle? Nosotros estábamos solo aturdidos. No queríamos ninguna de estas cosas. Y si el bebé llegaba a estar vivo al nacer, no sobreviviría por mucho tiempo. Hemos luchado con las dudas y hemos visto a Dios sanar gente en el pasado. Lo hemos visto no sanar a la gente en el pasado. Creemos genuinamente que Él puede hacerlo, pero lo duro es que no estábamos seguros de que lo haría. Cuando estas tormentas vienen a nuestras vidas, podemos escoger ser definidos por ellas o podemos escoger alegría. Aun cuando no sabíamos lo que iba a pasar, necesitábamos estar agradecidos por lo que Dios nos había dado. Y yo creo genuinamente que fue en medio del agradecimiento cuando pudimos ver el poder de Dios moverse. Era tarde en la noche en ese 5 de enero, cuando de pronto Charlotte saltó y su voz se elevó dramáticamente y nos montamos en el carro y atravesamos Londres para ir hacia el hospital. Íbamos muy deprisa y nos atendieron de inmediato, y unos minutos antes de realizar el parto, la asistente me llamó a un lado y me dijo: señor Williams, ¿usted está consciente de que no esperamos que este bebé viva? Era como que estaban controlando nuestras expectativas constantemente, recordándonos la gravedad de la situación. Y yo dije: vamos, solo sigamos adelante. Y yo estaba ahí, al lado de la cabeza de Charlotte, y lo próximo que supe es que estaban levantando a Adelaida. Y ella comenzó a llorar. Inmediatamente: esta es nuestra bebé, que dijeron que nunca respiraría. Y fue inmediatamente que comenzó a llorar. Y ahí estaba ella, nuestra bebita. Estaba viva y respirando. Y yo podía sostenerla en mis brazos. Todo el dolor, toda la negatividad, todos esos meses y meses de que nos dijeran una cosa tan grave. Y de pronto, en un instante todo cambia. En un grito supimos, sabíamos que esa no era la palabra final. De hecho, había mucho más. Había vida. Todavía tenemos muchas preguntas. Aún hay mucha incertidumbre, todavía surgen muchos retos cada día, pero sabemos que en medio de los problemas de la vida podemos escoger alegría. Y es una alegría que no depende de que las cosas hayan salido bien o no. Es una alegría y una gratitud que podemos sentir, porque Dios está en control y porque confiamos en Él, en que Él tiene lo mejor para nosotros. Él nos ama. Bien, pues bienvenidos a la palabra del Señor, mis hermanos. Estamos viendo una serie de predicaciones que hemos titulado Cristo en el centro, donde estamos hablando de lo que Cristo es, de lo que Cristo representa. Y hoy vamos a tocar un tema un poquito delicado, ¿verdad? Cristo y la apostasía. Es un poquito, no delicado, porque realmente no vamos a andarnos por las ramas, pero sí es un poquito delicado en la cuestión de nuestra fe, en la cuestión de examinar dónde estamos parados. La semana pasada hablábamos de quién es Jesús y hoy nuevamente en este tema de apostasía, bueno, pues se hace latente una vez más esta pregunta: ¿quién es Jesús para nosotros? Y vamos a comenzar entonces el día de hoy con este tiempo, y les voy a invitar que si tienen su Biblia ahí en su mano, puedan acompañarnos ahí en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 1 en adelante. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará
a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad y el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Hasta aquí, mis hermanos, vamos a dar inicio a ese tema. Quédese con nosotros porque vamos a estar hablando acerca de este tema, la apostasía. Bien, pues como ya lo mencionamos, Cristo en el centro es nuestra serie de predicaciones. Vamos a estar hablando de este punto porque es sumamente importante, y más en los días que vivimos. Y este tema de apostasía, pues es una palabra un poco desconocida y para algunos es un poquito turbulenta, ¿no? Y un poquito difícil de comprenderse y a veces al entender bien los términos de la palabra apostasía, pues se utilizan mal, ¿no? Y utilizando esta palabra para señalar acciones que a veces no tienen nada que ver con la verdadera apostasía. Pero esta tarde vamos a ver qué es eso, de qué se trata y cómo nosotros podemos prevenir caer en este tipo de situaciones. En esta semana miré un comentario de un pastor, una pregunta muy interesante que quiero compartirla con ustedes en esta tarde. Y el pastor decía en esta pregunta: ¿qué pasaría? ¿Qué harías tú si ser cristiano representara una violación de la ley? Es decir, que se escribiera una ley donde se prohibiera ser cristiano. ¿Qué harías tú? ¿Qué harías en ese momento y en ese lugar? ¿Qué harías con tu fe en Cristo Jesús? Apostasía básicamente significa renunciar a la fe. Renunciar a la fe que se ha obtenido, renunciar o dejar de lado, abandonar la fe en la que se ha creído. Ahora, ¿cómo es que uno entra en la vida cristiana? ¿O cómo es que uno entra al hecho de decir que tenemos una fe cristiana o que somos cristianos? Y es muy sencillo: aceptando al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, aceptando que Jesucristo no solamente es el Hijo de Dios, sino que Jesucristo es Dios mismo. En Él habita toda la plenitud del Padre. En Él habita toda su gloria, como se narra en los evangelios y se narra obviamente a través de las cartas que escriben los diferentes apóstoles. Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. Cristo es Dios encarnado, Dios hecho hombre, habitando entre los hombres, o a eso vino Cristo. Esa es la esencia de Cristo. Y eso, cuando nosotros creemos y confesamos esa fe, que es lo que mencionaba yo la semana pasada, cuando confesamos esa fe, nos convertimos en cristianos, nos convertimos en seguidores del Señor Jesucristo, donde adoptamos su voluntad, aceptamos su doctrina, aceptamos su guianza, su dirección, su señorío, su autoridad, pero también obviamente, aparte de eso, pues aceptamos su amor, aceptamos que Él cambie nuestra vida, que cambie nuestra manera de vivir y cambie todo lo que somos. Regresamos a sus brazos, a los brazos de donde salimos, porque todos fuimos creados por Él y para Él. Entonces, podríamos definir apostasía como la renuncia de la fe a la que nosotros entramos, renunciar prácticamente a nuestro Señor Jesucristo. Un apóstata entonces sería una persona que ha renunciado a la fe de quién es Cristo, y no solamente de quién es Cristo,
en el mundo, sino quién es Cristo para él. ¿Sí? Una persona que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, ahora renuncia a ese conocimiento. Para todo blanco hay un negro. Para cada Jerusalén hay una Babilonia. Y para cada converso, para cada cristiano de fe, existe un apóstata. El blanco y el negro. Un apóstata es aquel que va en dirección contraria, que corrompe sus caminos y va en dirección contraria a donde él decidió inicialmente caminar, es decir, Cristo, renunciación al Señor Jesucristo. Nosotros leemos, hermanos, ahí en 2 de Timoteo, capítulo 4, donde leíamos hace un momento, donde Pablo le escribe a Timoteo. Podemos encontrar, no solamente en este pasaje, sino a través de la Escritura, de cada uno de los apóstoles, mencionar acerca de este punto. Pablo, en este momento, cuando le escribe a Timoteo, Pablo se encuentra ya grave, se encuentra ya cansado, se encuentra ya al final de su carrera. Si usted nota en el versículo 6, versículo 7 y versículo 8, él dice, yo ya estoy para ser sacrificado, he peleado la batalla, he guardado la fe, o sea, he acabado la carrera, hasta aquí me he guardado firme hasta el final, y ya, pues básicamente yo he terminado, y ya no va a pasar mucho tiempo en el que mi Señor Jesucristo me va a recoger y voy a ir a su presencia. Entonces, él habla precisamente de este punto, y él le dice a Timoteo, yo ya casi acabé mi tiempo en esta tierra. Y durante este tiempo, resumiendo un poquito las palabras de Pablo, durante todo este tiempo he aprendido a que no todo el que recibe a Cristo termina con Cristo. Hermanos, por mucho tiempo hubo persecución al cristianismo. Y poco a poco, con la ayuda de Dios, gracias a que de alguna forma era necesaria que el Evangelio se extendiera, Dios preparó todas las cosas y nos ha permitido predicar sin ningún problema. Las leyes se abrieron para que uno pudiera predicar, etcétera, etcétera. Pero llegará un momento, y dice la misma Escritura, que no hay venida de Cristo sin que antes haya llegado la apostasía. No hay venida de Cristo sin que antes el espíritu de la apostasía venga a muchos corazones, y muchos, dice, apostatarán de la fe. Mire lo que dice la palabra. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a fábulas. Pero tú, sé sobrio, soporta las aflicciones, asobra, evangelista, y cumple tu ministerio. Con esta lectura que acabamos de ver, en esta lectura que acabamos de hacer, nos podemos dar cuenta, hermanos, que desde en ese momento que Pablo le está escribiendo a Timoteo, le dice, vendrán tiempos donde sufrirán la sana doctrina. Ahora es el tiempo. Si no aprovechas los tiempos donde la palabra y la doctrina sana puede predicarse, donde está abierto para que tú puedas conocer la doctrina, si no aprovechas esos tiempos para nutrir tu espíritu, vendrán tiempos donde se sufrirá la sana doctrina, donde se prohibirá la fe, donde ya no habrá más oportunidad para seguir creyendo en el Señor. ¿Por qué menciono esto? Porque ahora mismo tenemos la oportunidad todavía, mis amados hermanos, de estar predicando la palabra, de estar llevando el mensaje de Cristo, de fundamentarnos en la fe y declarar. Por eso esta serie de predicaciones, Cristo en el centro. No se equivoque, nosotros no somos el centro de Dios. Dios es el centro de los cristianos y debe ser el centro de todas las personas que vengan y le busquen a Él. Dios, mis hermanos, es el centro de todo lo creado. Y habrá un momento donde se prohibirá la sana doctrina. Llegará un momento donde el cristiano será un problema para la sociedad, será un problema para
para el gobierno, será un problema para los demás y prohibirán que la palabra de Dios sea predicada. Y entonces forzarán al cristianismo para que renuncie de su fe. Le van a decir, puedes seguir creyendo en Dios, pero no tienes que decir que Jesucristo, no tienes que seguirlo a tal magnitud, porque mire lo que dice ahí dice, te encarezco delante de Dios, del Señor Jesucristo, que juzgará los vivos y los muertos en su manifestación y su reino, que prediques la palabra. Entonces, cree en Dios, pero no tienes que predicarlo. Cree en Dios. Y en el último versículo 5 dice, y es ahora evangelista, lleva el evangelio, lleva la salvación. ¿Cuál es este evangelio? Es que Cristo es el Hijo de Dios, que Cristo es Dios en medio de nosotros, que Cristo es la única salida. Y entonces prohibirán predicar la palabra, prohibirán llevar el mensaje de Cristo, dirán, puedes creer en Dios como todo mundo cree, pero no tienes que hacer esta obra, no tienes que decirle a los demás, no tienen que reunirse, Dios está en todas partes. ¿Me explico? Ahorita todavía están lidiando con nosotros, con los cristianos. Nosotros vamos abriendo la iglesia, mis hermanos, con el respeto, con todos los protocolos y todo el cuidado, pero vamos abriendo porque necesitamos de alguna manera reunirnos como cristianos. Yo necesito una señal de que todo esto va caminando, ¿sí? Yo necesito una paz en mi corazón de que todo esto va caminando. Ahora, si la gente no viene, no responde, bueno, pues vamos a seguir adelante a través de las redes sociales, a través del medio como lo hemos hecho, pero yo necesito que la gente entienda que sí es importante cuidarnos, pero no podemos olvidarnos de nuestra necesidad de reunirnos, de que somos iglesia, de que no basta solamente con recibir la palabra, sino predicar la palabra, instar dentro y fuera de tiempo. Ahorita es importante saber que estamos en tiempos donde necesitamos afirmarnos en la fe de Cristo para poder soportar los tiempos que vendrán. Hasta ahorita todavía nos dejan predicar, no sé en el futuro. Por eso yo necesito aprovechar este tiempo, necesito aprovechar el momento, necesito aprovechar todo esto para que el Señor Jesucristo, mis hermanos, nos dé fuerza y nos impulse para no claudicar en la fe que tenemos. Ahora, los apóstoles escribieron en muchas ocasiones. Si usted se va desde Pedro, Juan, Judas, y todos ellos hablan precisamente de todo esto. Mire, le voy a enseñar ahí, por ejemplo, en Judas, capítulo 1, versículo 3, dice, vienen tiempos donde se amontonará la falsa doctrina, donde vendrán falsos maestros, y a mí me preocupa mucho ver los comentarios que muchos hermanos están poniendo a través de las redes sociales, donde ya veo confusión de la fe, donde veo que están compartiendo publicaciones que no son cristocéntricas, donde ponen donde aparentemente son muy bonitas, pero exponen que Cristo no es Dios. Aguas, mis hermanos, aguas con todo esto. Me preocupa todo esto. Esto básicamente es la apostasía. La apostasía es agarrar cualquier filosofía que cualquier fulano sin el conocimiento nos lanza, o personas burladoras, personas que con toda la conciencia lo avientan, como por ejemplo pensamientos como el de no es necesario reunirse, no es necesario ir a la iglesia. Posiblemente ahorita dirán, es cierto, pastor, si no nos podemos reunir, y yo lo comprendo eso, y yo lo dije, lo voy a respetar, pero mi preocupación es qué tanto esto va a afectar nuestros corazones. Es decir, ¿qué va a pasar cuando ya haya oportunidad de reunirnos, si es que la hay? Entonces, ¿nos reuniremos o diremos, pues como quiera aquí en la casa oímos la palabra, como quiera aquí en la casa oramos, como quiera aquí en la casa? O sea, no es importante la reunión. Aguas, mis hermanos, con todas esas filosofías que salen a través de las redes sociales, o con filosofías nuevas que están brotando de los corazones, que no llevan a Cristo en el centro, que no llevan la esencia de la palabra, que no llevan la esencia del evangelio, que no llevan la esencia de quién es Cristo. Mucho cuidado con todo eso.
Y es ahí donde dice Judas, dice, vendrán falsas doctrinas, vendrán falsos maestros. En este tiempo ya cualquiera es maestro, cualquiera opina, cualquiera da una palabra y hay personas que se las creen y lo agarran, lo publican, lo comparten, siendo que es apostasía. Va totalmente en una línea contraria, en un camino contrario a la doctrina y la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Vemos a Juan también escribiendo en la primera, en la segunda carta. Mire lo que dice Juan como título ahí en la segunda de Juan, versículo 4, dice, permaneced en la doctrina de Cristo, permanezcan en la doctrina de Cristo. Mire, dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Entonces, como decía yo, para cada Jerusalén hay una Babilonia, es decir, para cada lugar íntegro hay un lugar abominable. Para cada situación de Cristo hay una postura ante Cristo. Y es lo que dice aquí, muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, que Dios se hizo carne para venir a este mundo, morir por nosotros y pagar por nuestros pecados. Muchos ya les gustó la filosofía bonita de Cristo nos da, Cristo nos bendice, que Dios te bendiga. Esas filosofías son bonitas y son parte del cristianismo, pero solas, hermano, sin la esencia del cristianismo, del sometimiento de Cristo, son vanas y no tienen ningún poder y no tienen ninguna sustancia. Y en la primera de Juan también escribe en el capítulo 4, dice, el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, y en esto se conoce el Espíritu de Dios, que todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Nota en qué consiste el cristianismo y en qué consiste el anticristo, el espíritu del anticristo, que es el espíritu de la apostasía. El cristianismo consiste en declarar que Cristo es el Hijo de Dios, que Cristo es Dios, que Cristo es nuestro Salvador, pero el espíritu del anticristo confiesa lo contrario, que Cristo no es el Hijo de Dios, que Cristo no es el Salvador, que no hay que seguir la doctrina de Cristo, que Cristo es una buena filosofía, pero no es la salida, ni es la solución. Dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Algunos podrán decir, bueno, de alguna manera profética se dijo que habría de venir, pero desde Pablo, hermano, esto ya está. Desde que Pablo empezó a predicar, note cómo Pablo le escribía a los corintios y le decía, defendiendo su postura de apóstol, y él decía, Dios me levantó como apóstol, y la palabra que yo predico es palabra de Dios, porque Dios me la dio, y si alguien quiere verificar mi apostolado, pues que lo verifique. Y él ya, hermanos, hablando de esto, precisamente porque ya había muchos que estaban predicando cosas contrarias a la que Cristo había predicado, y Pablo estaba defendiendo ya esa postura de que Cristo es el Hijo de Dios y no va a cambiar. Y parece ser algo profético que ha de venir, pero esto ha venido desde el principio. Y dice que salieron de nosotros y no eran de nosotros. Es cierto que hay muchas religiones, pero lo más triste y donde nosotros debemos tener cuidado no es en las religiones, porque las religiones como el budismo, como la religión de los musulmanes, el Corán, esas son religiones que obviamente son ajenas, pero donde se habla de Cristo, hermano, no toda filosofía, ni no toda doctrina que hable de Cristo significa que es cristiana. Mucha de esa filosofía es apóstata. Cristo es el Hijo de Dios y nadie debe movernos de esa condición. Por eso dice Pablo, nútranse ahorita, mis hermanos, aprovechen, de verdad se los digo de todo corazón, aprovechen estos tiempos. Vendrán tiempos donde se sufrirá la sana doctrina. Este es el tiempo que usted se llene del Señor, donde usted
se quite de su comodidad de estar sentado en su casa viendo el programa y empiece a accionar, empiece a vivir, empiece a fundamentar su fe, cambie su manera de vivir. Mire, Pablo escribiéndole a Timoteo, y con esto voy a cerrar, le habla de esta situación tan grave en la que nosotros tenemos que abrir nuestros ojos. En la primera de Timoteo, capítulo 4, dice de la siguiente forma: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, algunos dejarán la fe, renunciarán a la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Van a torcer toda la bendición que es de Dios, y todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. Entonces dice, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces podemos ver aquí, hermanos, que Pablo le escribe diciéndole arduamente a Timoteo, dice, ten cuidado, dice, porque habrá personas, vienen los tiempos donde muchos apostatarán de la fe, y aún dice, muchos han salido de nosotros, pero no eran de nosotros porque torcieron el evangelio, y entonces empezaron a mover todas las cosas. Y en segunda de Timoteo le vuelve a escribir en el capítulo 3, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Fíjese, esto es la esencia del apóstata, que habrá amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes de los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infautos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. Dice, a estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Estas personas que son atrapadas por personas de mala conciencia, de apóstatas. Los apóstatas, hermanos, solamente tienen figura o tienen apariencia de piedad, pero en lo personal son personas que hacen lo malo, que no tienen misericordia, no aman a Dios, hacen pecado, viven de una manera, es decir, viven el cristianismo de lengua. Así es que, mis hermanos, vienen tiempos difíciles. Estamos en tiempos difíciles. Nada más ni nada menos que en estos tiempos se decía que se iba a abrir ya cada vez más. Y usted está viendo que realmente esto no ha sido así. A las iglesias ya las habían dejado abrir un poquito más, vuelven otra vez a cerrar. Yo sé que ellos están poniendo, y el gobierno está poniendo, está argumentando, que es por prevención, y está bien, porque tenemos que cuidarnos. Pero ¿qué va a pasar? Yo le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Qué va a pasar cuando ya sea una prohibición el cristianismo? ¿Qué va a pasar cuando a mí me digan, ¿sabes qué, Víctor? Ya no puedes seguir predicando, ya no puedes tener abierta la iglesia y ya no puedes ni siquiera seguir transmitiendo por internet. Que de hecho, debo mencionar que muy posiblemente vamos a dar de baja nuestra página de Facebook de Maná Ministerios, porque Facebook nos está sofocando. No me permiten compartir ya prácticamente nada, mis hermanos. De verdad se los digo. ¿Qué va a pasar cuando el cristianismo sea una violación a la ley? ¿Qué va a hacer usted? Tal vez pueda decir, bueno, pues para seguir
adelante, pues deberé negar, aunque sea de lengua, deberé negar al Señor, y aunque de corazón lo siga haciendo. Con el corazón, con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Aunque la pura boca lo confiese, hermano, es apostasía, es renunciación, porque de eso consiste el Evangelio, confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Así es que, mis amados hermanos, dice la palabra que no viene Cristo, no va a venir Cristo hasta que no haya apostasía. Va a haber apostasía. La pregunta es, ¿seremos de los que quedamos en la lista de cristianos o seremos de los que están en la lista negra, de los que hemos apostatado, de los que nos hemos apartado de la fe? No me malentienda con esto. Yo jamás le diría que asistiera a la iglesia fuera de su voluntad, ni estoy haciendo la reunión para forzarlo a que venga. No lo haga. Yo respeto y yo sé que tenemos que guardarnos. Sin embargo, piense en esta pregunta: ¿qué va a pasar cuando el cristianismo, mis amados hermanos, sea una prohibición de ley? Añoraremos esos días de bendición donde podíamos reunirnos y quedará solamente como algo hermoso que vivimos. Pero sobre todas las cosas, independientemente de eso, afírmese en la fe, en el Señor Jesucristo. No se suelte, mi hermano. Agarrarse de la mano de Dios y convencerse de quién es el Señor toma mucho tiempo y toma mucho esfuerzo. Enfriarse toma un par de semanas. Piensen en ello. Así es que termino este tiempo, no sin antes orar por ustedes, porque deseo que el Espíritu de Cristo los abrace, porque deseo que el espíritu del anticristo tenga resistencia, encuentre resistencia en el corazón de ustedes, que al tratar, porque dice ya está en el mundo, que al tratar de entrar usted sea tan fuerte y tan sólido en su fe, que ni espiritualmente ni vívidamente, secularmente hablando, pueda ser oprimido ni derrotado de su fe. Ponga su mano en su corazón, por favor, y ore conmigo. Padre, yo le pido, Dios eterno, por cada hermano que ahora mismo está viendo este video. Los tiempos, Señor, que vivimos son duros y son difíciles. Mi Padre, usted dice en su palabra que no viene Cristo si no viene la apostasía. No viene nuestro Salvador si no se presenta primero, si no se manifiesta el espíritu del anticristo. Señor, sabemos que ahora mismo está en el mundo, tratando de romper las fuerzas, de romper nuestra fe a través de todo lo que está haciendo. Y sabemos, Padre, que llegará el momento en que tendremos que enfrentar la corriente a causa de nuestra fe. Prepárenos para ese tiempo, afírmenos, haga que nuestro corazón y nuestro espíritu se nutran de usted, de tal manera que cuando venga estas pruebas, Señor, y venga, Señor, este adversario, nuestro espíritu puede estar firme y puede estar fuerte. En el nombre de su Hijo amado Jesús, Señor, pido su bendición, Padre. Amén. Amén. Mis amados hermanos, gracias por este tiempo. Les amamos entrañablemente con todo nuestro corazón. Yo espero que pronto podamos vernos si es la voluntad del Señor, y si no es así, bueno, esperemos, solamente estemos alertas a todo lo que está pasando. No niegue su fe en ningún momento. Afírmese, crea en el Señor hoy como lo hizo desde el primer día. Dios me los bendiga. Nos vemos si Dios quiere. Tengo una cita con usted si Dios quiere el próximo domingo, ahí en su lugar. La próxima semana vamos a estar hablando de los diferentes movimientos cristianos
apóstatas. Así es que quédese con nosotros y Dios me los bendiga grande y ricamente. Muchas bendiciones.